Bienvenidos todos y todas a La Voz del Calcio. Esto es Calcio Hoy Día y que pretende ser vuestro programa de información semanal. Cada semana vamos a estar aquí, yo, Antón Arenas, y quien me acompaña, Maru. ¿Cómo estás, Maru? Hola, ¿qué tal? Pues aquí con un poco de calor, ¿no? Como es costumbre en agosto, pero bueno, dispuesto a volver al ruedo. Exactamente, dispuesto a volver al ruedo y como os he comentado, este programa va a centrarse en actualidad, será de formato semanal y como hemos pensado que a día de hoy el podcast es algo que te acompaña en todos tus momentos de la vida prácticamente, pues queremos haceros un formato dinámico que condense todo lo que ha pasado durante la semana, tanto resultados, fichajes como noticias. Poco a poco vais a tener más información y evidentemente os vais a familiarizar con nuestras voces. Es algo que vamos a ir mejorando la voz. De hecho, creo que tengo un micrófono mejor en mi casa, que la semana que viene voy puede ser que mejore eso. Pero de momento lo que nos atañe son los fichajes de verano. Y como bien sabe Maru, este verano en la Serie A la verdad es que ha habido bastante movimiento. Ha habido muchos equipos que se han movido. Sobre todo yo creo que esos proyectos que necesitan dar un vuelco a su situación o volver a ser lo que eran, ¿verdad, Maru? Sí, exacto. Bueno, como os he comentado, hay que ponerse al día. Nos hemos puesto al día nosotros y ahora hay que poner al día a la gente. Y sí, la verdad, como os he comentado, la serie este año se ha gastado el dinero. Ha habido, bueno, en casos extraordinarios como el Como, que no ha sido tanto gasto de dinero, sino fichajes de renombre. Y hay habido proyectos que intentan dar ese pasito adelante, hay otros proyectos que quieren volver a ser lo que eran y hay otros que no se sabe, ¿no? Así que aquí venimos a desgranarlo un poco. Sí, exactamente, porque estamos viendo que en este mercado, por ejemplo, el Inter, que fue el que ganó la pasada Serie A, pues no se ha movido tanto como otros equipos que sí que necesitan un cambio Claro, de rumbo, como podría ser, por ejemplo, la Juventus, el Napoli o el Bologna, que yo creo que este cambio de rumbo no ha sido opcional, básicamente. claro también, por ejemplo, ya que hablabas del Inter, el Inter es el de los que menos se ha movido porque tampoco es que lo necesitase en gran manera. Exacto. Es decir, en el Inter lo que ha hecho básicamente ha sido traer a precio bastante barato o gratis, en el caso de Piotr Zielinski, que ha llegado gratis como agente Mm. libre de Napoli, un Piotr Zielinski que destacaba que había tenido ofertas de otros equipos italianos y de fuera de Italia, pero decidía quedarse por Italia y concretamente irse a Milán, a Inter. ¿Qué opinas tú de este fichaje? Hombre, sobre todo leí lo que comentó él sobre el posible fichaje, las posibles ofertas que tuvo de equipos de Arabia. A ver, es un jugador que está en los 30 años justos, o sea, Mm. sí que en un gran momento de formas, entiendo perfectamente que quiera seguir en el fútbol de máximo nivel. Está muy cómodo en Italia, como él mismo dijo, y bueno, puestos a no salir de Italia, qué mejor equipo que el Inter ahora mismo para, para ir a jugar, bueno, para seguir jugando en el país mediterráneo, ¿no? Se acaba la época en el Nápoles que, bueno, fue muy duradera y por lo menos se lleva la Serie A de la temporada anterior. Pero ya te digo, puestos a seguir en Italia, no hay mejor equipo ahora mismo que el Inter, sobre todo para un jugador con sus características que les va a venir increíblemente bien. Sí, completamente. Además, el Inter estamos viendo que es uno de los equipos que mejor fútbol propone de Italia, no por algo es que han ganado estas últimas temporadas, y un Inter que está explotando mucho el formato este de agentes libres, pero también un formato de fichaje que es cierto que parece que Inter gasta mucho este verano, llega casi a los 64 millones, pero lo cierto es que las opciones, o las cesiones, perdón, con opción de compra obligatoria engordan bastante esta cifra. Y es que en el caso de Inter, Fratesi, Carlos Augusto o Arnautovic Mm. ya formaban parte de la plantilla. Ha llegado el portero Josep Martínez de Genoa por 13,5 millones, pero no va a haber un cambio. No va a haber un cambio grande en la plantilla. Va a seguir básicamente los mismos de siempre. Y al final, únicamente Oristanio, que es la baja más destacable en cuanto a valor, porque se va por 4 millones, pero el resto de bajas
no son muy destacables, quizá Cuadrado, Alexis Sánchez, por la carrera que tienen a sus espaldas, y también Sensi, que ya la verdad el pobre Sensi físicamente está bastante machacado. Recordemos que tuvo épocas muy buenas, pero después las lesiones hicieron Sí. con él lo que quisieron. Cambiamos de equipo, pero pasamos al Milan, que sí que ha tenido tres fichajes que, bueno, dos fichajes más bien, que van a tener impacto importante, como son Pavlovic, que llega desde Salzburgo, y Álvaro Morata, que podríamos utilizar el fichaje de Álvaro Morata para también hablar de la Roma, que ha incorporado a Dobbik. En el caso de Álvaro Morata, ha llegado por 13 millones y Dobbik se va a la Roma por más de 30. Este baile de nueves, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, Morata fue cláusula, una cláusula ¿No? bastante barata, pero vaya, se veía desde hace tiempo que el jugador quería volver a Italia, que es donde más cómodo ha estado. Se llegó a hablar de la Juventus durante muchos tramos de esta pasada temporada. Durante el verano parecía que se iba a quedar, que el propio Morata lo dijo, pero ya te digo, en un par de días fueron desde que salió la noticia hasta que se ejecutó la opción de compra por el Milan, que le viene perfectamente porque además viene para sustituir a la figura de Giroud, que ha sido una baja relativamente importante porque en el Milan estaba rindiendo a un gran nivel. Y sobre todo extraño el caso de Dobbik, ¿no? Un Mm. jugador que estaba en el Girona, sí es cierto que es un equipo menor, pero una competición europea más importante como es la Champions League. Le pretendía al Atlético de Madrid, que en mi opinión sigue siendo un equipo a lo mejor un escalón por encima de la Roma, y la misma atracción de la Champions League, pero bueno, por un caso yo creo que ha sido más culpa o gracias a la gente que los clubes, ¿no? Ha tenido bastante más que ver la gente de Dobbik en esa llegada a Roma que el propio agente. Bueno, veremos. Dobbik mal año no ha hecho. Es cierto que ha sido un año excepcional conforme a lo que ha sido su carrera anterior. Veremos sobre el rendimiento. Un poco arriesgada la jugada de la Roma, pero en principio no tendría por qué salir mal, sobre todo por el perfil de delantero que necesitaban los capitalinos. Sí, completamente. Cerramos el capítulo de Emilia porque, como os he dicho, vamos a hacer un resumen corto de todos los fichajes porque para abarcar todos, la verdad, podríamos estar todo el día. Y en el caso de Emilia, Charles de Ketteler, como era obvio, y Atalanta se hace con sus servicios. Otro que sale de Emilia es Krunic, que se va al Fenerbahce. Giroud se va a Los Ángeles. Y después también podemos ver que Simon Kjaer ha puesto final a su estancia en Milán. Es cierto que ya era algo bastante obvio porque estaba muy machacado. Y la verdad es que es un futbolista que yo me llevo un muy buen recuerdo de él. Tuvo ahí un par de temporadas rindiendo a un nivel altísimo y con 35 años no sé cuál será su siguiente destino. Pasamos a Juventus, que ha tenido el fichaje de Douglas Luiz, más caro, aunque si en el caso de Inter vemos que utilizan las cesiones con opción de compra normalmente obligatorias o opcionales o obligatorias si se alcanzan ciertos objetivos. En el caso de la Juventus se optan más por el intercambio de jugadores y en el caso de Douglas Luiz, esta cantidad de 50 millones está bastante decorada. También ha llegado Kefren Turam de Niza, Juan Cabal de Eibar Verona. Y aquí sí que es importante decir que la Juventus está cometiendo una limpieza muy, muy importante en cuanto a plantilla. Por ejemplo, Rabiot y Alexandro, que eran dos futbolistas que llevaban bastantes años, pues se han ido y también han vendido a Matías Suyer a Roma, a Ian Junior, a Aston Villa, Moise King a Fiorentina, Huijsen, que la verdad es que Dean Huijsen, que es español, pero creo que tiene doble pasaporte Eh, neerlandés, si mal no recuerdo, es de Málaga, sí. el chico, pues también ha salido de la Juventus. Una Juventus que, Bueno, como parece y obvio, el fichaje más destacado por parte de la Juventud para mí está en el banquillo para este año, que yo creo que ha sido la principal clave mm, de este cambio de mentalidad, porque si te fijas en sus fichajes, casi todos son jugadores de 25 años para abajo.
Sí, completamente. Además, comentabas tú antes lo de Morata y Morata rompió un poco esta tendencia. Era Exacto. más veterano, porque Douglas Luiz, si mal no recuerdo, es de 98, Thuram también es Sí, joven, Cabal joven, entonces es bastante. Va a seguir esa línea y una línea que se va que va a destacar por tener aún más salidas y una de las salidas que es obvia, ya que no está contando para Mota, que no mencionamos que yo dijo Maru muy bien, que el entrenador es la pieza fundamental del proyecto. Thiago Mota ha cambiado Bolonia por Turín y se va a Juventus, pues Federico Chiesa no cuenta para el exfutbolista, un Federico Chiesa que ha estado bastantes años desde que salió de la Fiorentina a la Juventus y que su destino, la verdad, es que no está nada claro. ¿sabes en qué destino me casaría a mi Chiesa? A lo Dime. mejor puede ser un poco difícil o polémico, pero me casaría bastante en el Nápoles en el caso de que se produzca la esperada, creo, salida de Osimhen, porque se habla de una cifra cercana, incluso superior a los 100 millones, Mm. y con ese dinero se pretende, bueno, De Laurentiis está loco y por Lukaku, y Lukaku está loco por el Nápoles, pero se habla de una cifra cercana a los 30 y 35 millones, y con el dinero restante no me extrañaría y no me sorprendería que se hiciese por lo menos una intentona por el extremo italiano. La verdad es que sería muy interesante. Vamos a hablar después de Napoli porque es un equipo que también ha cambiado muchísimas piezas. Pasamos a Atalanta, que como mencionamos antes, Charles de Ketteler ha sido comprado después de su grandísima temporada. La verdad es que era una operación que era bastante obvia. Han fichado a Ben Godfrey de Everton, que por 12 millones, hace unos 5 o 6 años, si mal no recuerdo, su valor de mercado era muy superior. Everton pagó por él más cantidad, pero ha Sí, pero venido de bueno, capa caída. ahí está el truco del mercado Premier, del escaparate Premier, que bueno, Mm. la inflación está de moda. Y también inflación, y es cierto que Atalanta en este tipo de jugadores que están por recuperar o que están por dar el Sí, salto es especialista. El mismo de Ketteler había hay que sido, tener, sí. entre comillas, un pufo, así que yo tengo ganas de ver a Godfrey, no sé tú. Sí, sí, no, de que tener sobre todo grandes temporadas en el Brujas, tanto a nivel local como en competiciones europeas. Hizo una gran apuesta por él el Milan, no funcionó y el Atalanta, como ya sabemos que es un gran recuperador de jugadores, hizo la apuesta, al igual que va a hacer la apuesta este año por Zaniolo, aunque es una apuesta Mm. sin riesgo, porque si no me equivoco es una cesión Sí, pero por con unos pocos millones. compra Sí, obligatoria dependiendo de objetivos. Ahí arriesga un sí, o poquito sea, también. intentan el mismo formato que Mm. con De Ketelaere y yo creo que hombre, el talento está ahí, la cosa es cómo se recupera de las rodillas, pero bueno, si en un entorno donde puede ser recuperado este tipo de jugadores es el Atalanta. Bueno, ahora mismo no recuerdo los objetivos de Zaniolo. En el caso de Ketteler había sido opción de compra no obligatoria, si mal no recuerdo. Y en el caso de Zaniolo yo creo que también es cierto que pagan 6,4 millones por la cesión, entonces seguramente la opción bueno, opción de compra y la obligación de compra va a ser baja, entonces quieren como Claro, repartir en distintas etapas el coste de la operación. Entonces 6,4 supongo que rondará los 20 15 millones porque Zaniolo, pese a ser joven, no tiene 25 años aún, pues no está muy bien valorado a día de hoy. Y jugadores que se van en cuanto a Atalanta, se va Miranchuk, que va a hacer las maletas y se va a Estados Unidos. Cambiaghi a Bolonia, Duván Zapata finalmente es fichado por el Torino, Nadir Zortea, que es fruto de, bueno, Nadir Zortea, Pico y que son canteranos, se van al Cagliari, uno se va cedido, Pico y por 500.000 euros, y Nadir Zortea traspasado por 5 millones. Y en cuanto a bajas destacables, también hay que mencionar la de Palomino, que acaba contrato y actualmente está sin equipo. En cuanto a jugadores sin equipos, la verdad es que hay varios interesantes. Si pasamos a Bolonia, ya que antes hablamos de la Juventus, vamos a hablar un poco del equipo de que procede Thiago Mota, pues la revolución es total. Una revolución que no es opcional en su caso, es obligada, básicamente porque les han quitado a Ricardo Calafiori, a Joshua Tirksey,
Se llevan a Thiago Motta y aún veremos a quién más le quitan. Así que el verano de Bolonia está siendo, diría que, construir sobre los restos. Construir sobre los restos y salvo uno de los jugadores que es Remo Freuler, que bueno, al final es el más Mm. contrastado de todos y al final pues siempre necesitas cierta veteranía en la plantilla. Mismo panorama que la Juventus, ¿no? Fichajes bastante jóvenes de jugadores a un coste relativamente barato, incluso algunos importantes gratis, como Juan Miranda, que viene Mm. del Betis totalmente gratis. Entonces, la revolución era obligatoria, sobre todo, no solo por las bajas, sino por el dinero obtenido por esas bajas. O sea, han sido ventas muy productivas para las arcas del equipo de Bolonia. Completamente. Tú mencionas el de Juan Miranda. Juan Miranda en invierno, el Milan estaba muy interesado en él, entonces parece que se ha aprovechado un poco el Bologna de esta situación de Juan Miranda, que acababa contrato con el Betis y como tú dices, un jugador de 24 años, recién cumplidos, que llega gratis. Otros futbolistas que han llegado son Dalinga de Toulouse, Nicolò Cambiaghi de Atalanta, que la verdad a mí es un jugador que me gusta bastante, Emily Holm de Spezia por 7 millones. He mencionado Remo Freuler, que ya tiene experiencia en Serie A por haber jugado bastantes años, si mal no recuerdo, 5 en la Atalanta. Odgar, que también es. Odgar, si mal no recuerdo, es canterano de Atalanta o de Inter, o que había estado. No, perdón, de Sassuolo, que un delantero también con experiencia en el Bologna, que finalmente ha pagado por 4 millones. Y poquito más. En el Bologna yo creo que aún faltan bastantes fichajes por hacer y veremos cómo compatibiliza ¿Cómo, las competiciones. veremos cómo se juega, veremos cómo va a ser el cambio sobre el campo, ¿no? Porque la Hmm. diferencia, sobre todo de esquema y de idea entre Thiago Motta y Vincenzo Italiano es a tener en cuenta, ¿no? Porque Thiago Motta se hablaba de ese esquema tan propio del 2-7-2 Sí. o derivados y sin embargo Vincenzo Italiano es un entrenador un poco más clásico, típico de esquemas de 4-2-3-1, 4-3-3 incluso. Entonces ahí va a ser una trama interesante de ver. Yo tengo ganas de ver este Bologna también porque Vincenzo Italiano a mí es un entrenador, perdón, que me gusta bastante y que creo que Bologna está tirando por entrenadores Mm. novedosos que pueden aportar bastante. Me falta comentar que por Ricardo Cagafiori han obtenido 45 millones, por Joshua Zirkzee 42,5 y sumando ingresos y gastos, la verdad es que aún tienen dinero para gastar, más de 50 Sí, sí. millones, por lo que en estas 2 semanas que faltan para que empiece la Serie A, aún pueden moverse bastante. En la Roma mencionamos bastante algunos fichajes porque están relacionados con otros equipos de Serie A. Mencionamos a Dobbik por 30 millones, Matías Suyer, que es un jugador muy joven aún, por 25,6 millones, Enzo F, que llega desde Rennes, por 23 millones, y después Angeliño, que ya estaba en plantilla, por 5,2, Dai por 4,3 de Jugarde, y Matthew Ryan, que a mí me ha sorprendido bastante, que llega como jugador libre desde AZ. A mí la máxima intriga que me da, bueno, o lo que más me atrae de la Roma este año, soy un poco pesado, pero vuelvo a estar en el banquillo, que es seguir viendo a Daniele De Rossi, ¿no? En los banquillos, a ver cómo gestiona este más o menos cierto cambio de ciclo que hay en la Roma, ¿no? Que se han ido nombres importantes, con el cambio de Mourinho, ¿no? Que, bueno, tras una primera temporada, si no me equivoco, sólida con el premio de la Conference League se ha terminado un poco mal. Daniel De Rossi tuvo que coger las riendas. No sabría exactamente qué va a ser de la Roma este año, ¿no? Porque los fichajes, es cierto que el Angelino es un nombre ya muy, bueno, a pesar de su corta edad, es muy consagrado, está consagrado ya en Europa, pero los demás fichajes no me transmiten ninguna seguridad ninguno más que el otro, ¿no? Porque sí es Mm, cierto, como hemos comentado antes con Dovi, que ha tenido una temporada muy buena, pero sí es una temporada de momento anecdótica en su carrera. mm. Yo en este caso tengo más curiosidad por cómo juega Matías Suye
Dobbik, Dybala juntos, porque la verdad es que tiene una pinta muy buena, sobre todo Dybala, Matías Suya, a mí me llama bastante la atención que Sí, o sea, por el sobre el entrenador. papel es bastante interesante. Ahora hay que verlos Mm. congeniar. Bueno, y no sé, Dybala, no sé si está segura su continuidad, porque si no me equivoco, tiene una cláusula bastante baja. Sí, a ver, llegados hasta a este punto de mercado, yo doy por hecho que se va a quedar, pero la verdad es que nunca se sabe. Recordemos que a Roma lleva 6 años sin meterse entre los cuatro primeros, así Mm. que a ver si ese es el objetivo. De momento es el Y ha equipo de estado Serie A que más ha gastado, casi. y parece que ha estado cada año más lejos de ese objetivo que antes conseguía con asiduidad. O sea, También es cierto años, que yo creo que la competitividad en cuanto sí, a meterse en Champions, quizá no, en cuanto a ganar Serie A, porque el Inter este pasado año estuvo muy destacado, el Napoli en su día estuvo muy destacado, pero ese tercer cuarto puesto está bastante caro. Y pasamos ahora al otro equipo bueno, en la Roma alguna baja importante puede ser la de Belotti por 4,5 millones al mm, Como, Spinazzola que se va como jugador libre a Napoli. Y después Romelu Lukaku, que es uno de los nombres del mercado, sin duda, acaba su cesión y va a salir del Chelsea porque el Chelsea tiene básicamente a la población de Madrid en plantilla. Así que no, y si no me equivoco, el Chelsea, aunque me tuviese a mí de delantero, tampoco querrían sí, a tampoco. Lukaku. La verdad es que Lukaku en el Chelsea a día de hoy es ver un pingüino en un taller. Pero bueno. Pasamos a Lazio y a compañera de ciudad de a Roma, aunque no se lleven muy bien. Y aquí podemos ver, la verdad es que fichajes un poquito underground de Ajaccio, Sí, que han fichado a Chaona de Salernitana por 10 millones, Nosgin de Eibar Verona, Deye Barishu por un coste de cesión de 2 millones, y después Mateo Gendouzi, pues por 13 millones se queda en Marsella. Y bajas importantes, yo diría que la verdad es que son más importantes las bajas en este caso mm, que las altas en un Ajaccio que yo no sé cómo será su temporada, pero no. O mucho me equivoco yo, o no tiene muy buena pinta respecto a. No, no veo un cambio a mejor respecto a estos últimos años. La baja no, más importante, ya Dios Alberto. es otro de esos equipos que necesitaba un cambio radical de dirección en su gestión. Han hecho un cambio, pero no sé si ha sido Mm, correcto, ¿no? O sea, los fichajes que llegan, como te he dicho, son un poco bajo el radar, pero ninguno especialmente llamativo, más que Guendouzi, porque en su mm, época, bueno, en sus primeros años era una gran promesa, se estancó un poco en el Arsenal, sobre todo por sus conductas extradeportivas. Luego en el Olympique de Marsella parece que ha recuperado, pero sigue siendo una incógnita a día de hoy. Nuno Tavares, que es un caso similar de jugador del Arsenal desechado hacia el Olympique de Marsella, que busca una segunda juventud, pero la Lazio no me dice absolutamente nada para este año. No mucho van a tener que remar. Yo creo que comparado con los equipos que tienen arriba va a ser un año de transición mm. para los capitalinos. Bueno, no os comenté, pero se van tres piezas importantísimas de estos Mm, últimos 5 o 7 años de Agachi, como son Luis Alberto, Felipe Anderson y Chiro Immobile, que de hecho anotó hace un par de días ya, a los 20 segundos con el Besiktas, y lo que dijiste tú, Nuno Tavares, y se nos olvidó comentar el fichaje de Gaetano Castrovilli, que llega como jugador libre sí. desde ya Fiorentina. La verdad es que Tito no ha sido nunca muy fan de rascarse el bolsillo y en este mercado, de momento, no está siendo. Pasamos a la Fiorentina, que la verdad es que ha fichado jugadores que a mí me parecen interesantes, como pueden ser Pongrasic de Lecce por 15 millones, Moise King, que veremos, incógnita absoluta, la verdad es que su presentación os animo a verla porque fue dramática, y Andrea Colpani desde Monza, que llega cedido, creo que con opción de compra. Y después, en invierno, se incorporará Nicolás Valentini, que viene de Boca Juniors, que supongo que cuando acabe toda la temporada en Argentina, pues Mm. llegará. Una Fiorentina que yo creo que cambia bastante su plantilla, básicamente porque se va Milenkovic, que era un futbolista muy importante bueno, la temporada pasada y las anteriores. Se va, bueno, termina la cesión Andrea Begotti,
y también Arthur Mego, entre los más destacados, porque comentamos ya que Gaetano Castrovilli terminó contrato y la verdad es que yo esperaba que Gaetano Castrovilli se quedase en la Fiorentina, pero sus últimos meses tampoco fueron de un amor espectacular por la ciudad. Sí, un Castrovilli que yo hace años pensaba que sería protagonista de un gran fichaje en Italia, pero estos últimos años ha decaído un poco y para acabar yéndose libre a la Lazio, básicamente. Los aficionados de la Fiorentina van a tener que poner todas sus esperanzas en Moise Kean, que lo bueno para él es que es muy fácil superar lo que Mm. ha hecho hasta ahora, que es básicamente lo de la presentación, ¿no? Quiero decir, tiene fácil superar las expectativas que se ha montado él mismo en, en su presentación. Un equipo que para mí huele a media tabla, no destaca nada en especial. La baja de Milenkovic para mí va a ser difícil de suplir porque ha sido, no, si no el mejor, Mm. el jugador más en rendimiento regular que han tenido en estos últimos años, ¿no? Un defensor que daba mucha seguridad en la zaga y a ver cómo pueden suplir la baja. Bueno, lo mejor para Moise Kean, aparte de que a peor no puede ir, es que el historial de delanteros de la Fiorentina tampoco estos últimos años está siendo espectacular. Entonces yo creo que si las expectativas con Moise Kean no son demasiado elevadas, es positivo ya de inicio todo lo bueno que pueda ofrecer. Si pasamos Y al Torino... ojo, antes de pasar, ojo a la Mm. posible baja de Kwame, que se viene hablando de que podría aterrizar en la Liga Española, al Mallorca. Sería muy interesante ver a Kwame con el altísimo Kosovar en el Mallorca, la verdad es que sería divertido. Y pasamos al Torino, ya que tú hablas de Mallorca, uno que llega de las islas es Saúl Coco, que se va a Turín por 7,5 millones, un fichaje que a mí me parece muy interesante porque Las Palmas el año pasado Bastante interesante. tuvo una muy buena primera vuelta, después la segunda se dejó llevar. Duan Zapata confirmó su fichaje, Adam Massina por un milloncito y si Saúl Coco tiene buena pinta, que tiene, no sé si buena pinta, pero mucha curiosidad de ver cómo encaja es Che Adams, que llega de Southampton como jugador libre. Sí, Cheros que parecía el típico perfil de delantero que no iba a salir nunca de ahí de las Islas Británicas, acaba libre y llega al Torino. Para mí un fichaje con cero riesgo, o sea, Hmm. no llega por una cantidad elevada, es un jugador que sigue siendo relativamente joven, es un perfil que para mí puede casar bastante bien en la Serie A y para mí me parece uno de los fichajes de este verano en la Serie A. O sea, veremos el rendimiento, pero sobre el papel es un fichaje que para mí es un sobresaliente a lo que puede llegar a Hmm. ser. A ver, no sé cómo rendirá sobre el campo, pero yo creo que este tipo de fichajes de británicos siempre es positivo para dar un Mm. poco a conocer, ya, bueno, un poco a conocer, para que gane difusión este tipo de equipos como puede ser el Torino, porque sabemos que los británicos y lo suyo lo apoyan muchísimo y la verdad es que yo Hombre, y tengo a mí curiosidad. sobre todo lo que más me llama la atención de este fichaje es que haya sido agente libre. O sea, Exacto. intuyo que Hmm. habrá tenido bastantes ofertas para elegir y se ha decantado por el Torino. Veremos qué le han vendido, qué le han comentado sobre el proyecto. Bueno, y todos estos fichajes el Torino puede hacer básicamente porque el capitano, Buongiorno, se va por 35 millones a Napoli, una baja que va a ser importantísima, es decir, no, en este caso no cabe ninguna duda, se va el capitán, se va el mejor central que tenía el Torino, un Torino que tiene su defensa bastante, bueno, bastante coja respecto al año pasado, porque también se han ido Gigi y Ricardo Rodríguez a pesar de su buen torneo con Suiza, a ver, a pesar de su buena Eurocopa, también se ha quedado sin contrato y a día de hoy, Bueno, creo yo que más que por culpa de eso, creo que ha sido debido a la gran Eurocopa. debido a la Creo que Eurocopa, él estará esperando alguna oferta de algún equipo mejor, que ya se habla por ejemplo, del Betis aquí mm, en España. bueno, yo creo que el Torino ha tenido bastante paciencia con él porque la verdad es que el Mm, rendimiento de Ricardo Rodríguez, perdón, se ha resumido en altas y bajas. Ha tenido sí. buenos partidos y muy malos. Entonces veremos hacia dónde va. Y hablamos de Napoli y destino de Buongiorno, que se ha reforzado también con Rafa Marín, Popovic y Spinazzola. La verdad es que
Aquí tiene dos fichajes que ya conocen la Serie A, como son Buongiorno y Spinazzola. Un fichaje que, que llega desde una liga como es ya española, después de hacer una muy buena temporada en el Alavés, como es Rafa Marín, y Popovic, que llega desde Monza, aunque la verdad es que no sé qué importancia va a tener, porque es un jugador de 2006 y seguramente sea para el equipo B. Sí, para la primavera o para el fondo de rotaciones en el primer equipo. A mí me parecen muy buenas las incorporaciones en la zaga, sobre todo dos fichajes con muchísimo futuro en la parte de atrás, ¿no? Ya vimos la temporada pasada lo que dolió en el rendimiento de la defensa, la salida de Kim Min-jae al Bayern de Múnich y este año Di Laurentiis no ha querido jugársela, ha embolsado en las arcas del Torino 35 millones por un jugador que para que Di Laurentiis haga eso, sobre todo que haga eso recién empezado el verano, es algo bastante a destacar Hmm. y se ve claramente la apuesta por una especie de cambio generacional, bueno, no generacional no, pero un cambio de un relevo ahí en la defensa, porque para mí Rafa Marín y Buongiorno conformarían una defensa titular de bastante nivel, junto Bueno, a Spinazzola, que yo creo que van a ser, no sé si me puedes decir tú lo contrario, pero yo veo los tres titulares hmm. esta temporada. Bueno, evidentemente el Napoli está fichando centrales, primero porque lo necesitaba y segundo porque ha llegado Antonio Conte, que en la Serie A ha habido bastantes cambios de banquillo, como podéis estar viendo, entonces ha tenido que fichar a Buongiorno y a Rafa Marín. Spinazzola para el carrillero yo creo que aún quedan varios fichajes porque lo comentamos antes. Osimhen suena bastante su salida por 100 millones, a ver si hay algún equipo que paga 100 El millones. PSG de lo que más se habla. El PSG de turno, como cada verano, gastándose el dinero y puede llegar Lukaku, quizá llega algún central más, veremos. En cuanto a salidas, la más importante, ya mencionamos que es la de Piotr Zielinski, que se va gratis a Inter, después Ostigard por 7 millones se va a Rennes, Lindstrom, que ha tenido una etapa un poco complicada, cedido a Everton, y después otros jugadores como puede ser el caso de Diego Demne, que se va a Hertha de Berlín, había perdido bastante peso estas últimas temporadas. Dendonger pone fin a su cesión, Traoré y Goyeni también terminan su etapa en el Napoli. En cuanto a Genoa, la verdad, poquita cosa. Se ha confirmado. Llegan en calidad en calidad de fichaje definitivo, Vitinha, De Winter, Thorsby, Boinen y después cedidos Goyini y Zanoyi, ambos exjugadores de Napoli, y se han ido, yo creo que a baja más importante seguramente, Josep Martínez, que se va a Inter, y por eso tienen que fichar a Goyini para cubrir esa portería. El Genoa, que para mí, serio candidato no sé si a bajar, pero sí a estar Mm. en la parte baja prácticamente toda la temporada. Sí, yo creo que Genoa, la verdad es que la temporada pasada fue bastante tranquila en cuanto a lo que estamos acostumbrados a verles, Mm. pero esta yo me Es que decantaría porque van a pasar más sobre todo dificultades. por lo que han hecho los demás equipos. Mm, Es lo que más me convence para pensar que el Genoa lo va a pasar mal este año. completamente. Uno que debería pasar yo quizá más tranquilamente es el Monza, que ha fichado a Kierakopoulos de Sassuolo, aprovechando esa situación, Omari Forson de Manchester United y Daniel Maldini de Milan. La verdad es que Monza, para lo que puede pagar, porque sabemos quién está detrás de Sí, Monza, está tirando un poquito por debajo, porque vemos bajas de. Bueno, el Inter pagó lo que tenía que pagar por Carlos Augusto, y a Juventus por Di Gregorio, y a Fiorentina por Colpani. Entonces, Monza aún tiene dinero para hacer más fichajes. sí, y sobre todo está detrás quien está detrás, que no nos extrañe que lo que queda de verano se vuelva completamente loco y haga unas cuantas incorporaciones, ¿no? Porque según lo que hemos leído, sí es cierto no sé si tanto el nivel del equipo sube, sino que han podido consagrar un poco lo que tenían, ¿no? Fichar un poco más de piezas para el funcionamiento del equipo.
pero me parece que puede no estar cerrado todavía la plantilla del Monza. Completamente. Yo creo que Monza, además es cierto que el año pasado tenía bastantes cedidos y de momento aún no está completa la plantilla para nada. Es decir, en Monza quizá meterse en Europa sería soñar demasiado Demasiado alto. alto. Con la Sí, plantilla que hay hoy en día sí que me parece soñar demasiado alto. pero tú a corto plazo, ¿dónde ves en Monza? Porque a mí me parece un proyecto que primero va a buscar estabilizarse en Serie A y después Europa. Exacto, exacto. Vamos, o sea, el ciclo natural del Monza sería empezar ya a salvarse de manera relativamente Hmm. tranquila. Y a partir de ahí, pues con los ingresos y con la subida de confianza tanto de la plantilla como de la afición, pues intentar escalar poco a poco. Lo importante es ir teniendo años tranquilos, ir encadenando permanencias de maneras tranquilas y ahí subir un poco el escalón del equipo. Hmm. Pasamos a el Verona, que de forma definitiva han llegado Serdar, Chachoa, Harraoui, Mosquera, Rocha y Livramento, Corradi, Charries y después como jugador libre ha llegado Frese y cedidos Grigoris Castanos y Oku de Ibastia. Un el Verona que apenas ha gastado 10 millones, pero la verdad es que se ha reforzado con mucho Demasiados nombre. nombres, ¿eh? Sí, demasiados No sé nombres muy cómo, no sé baratos. cómo. Además que Mucho nombre y poco precio, no sé cómo va a salir eso. sí, a ver si no vemos una disminución de la calidad en la plantilla, porque Mm. recordemos que Juan Cabal y Nosien se van a Juventus y Lazio respectivamente, entonces a ver cómo llevan eso. Yo creo que igual que en el Monza aún faltan un par de cesiones, un par Mm. de fichajes. Yo creo que han decidido en esta parte inicial de mercado pagar las opciones de compra obligatorias que tenían que pagar, fichar de forma definitiva aquellos jugadores y yo creo que ahora van a evaluar un poquito esas opciones de cesión que pueden hacer que su plantilla sea más completa. Sí, típico equipo que no hay que perder de vista hasta el último día del mercado porque nunca, o sea, va a tener los ojos puestos en cualquier oportunidad que le pueda surgir. Hmm. Pasamos ahora a Ieche. La verdad es que en Ieche poco conozco yo de los jugadores nuevos que aparecen. A destacar el fichaje de Tete Morente, que Increíble, ¿eh? llega de Ieche. Y la verdad es que yo vi el nombre hace un par de semanas y dije, es imposible que Tete Morente vaya a Del- Ieche. no, no, o sea, Tete Morente del Elche al Leche. Sí, sí, es que a mí hizo bastante gracia. Es un Tete Morente que ha pasado por equipos como Nastic y Hugo, Málaga, es de la cantera de Atlético de Madrid y que pone su primer paso a Italia, un jugador de 27 años, extremo izquierdo, que veremos cómo lo hace. ¿Tú no tienes curiosidad por este fichaje? Tengo bastante ganas de verlo, o sea, Don Tete Morente o sea, me parece uno de los fichajes. Es cierto que un poco bajo el radar, pues por la figura de que el jugador es cuarto nivel a lo mejor, pero es uno de los fichajes random Sí. del verano. Completamente. En cuanto a bajas, Iechi ha tenido la baja de Pongasic esta fecha por 5 millones. Bien, que se va al Palermo. Y después tenemos el fichaje de Pablo Rodríguez, que se va a Racing de Santander, el joven canterano del año 2001, si mal no recuerdo, que hizo alguna buena temporada en Serie B, pero está costando un poquillo más en Serie A. En el Udinese, destacar el fichaje de Lorenzo Luca, un delantero altísimo de más de 2 metros, que llega por 8 millones, que la verdad ya tiene un poquillo de experiencia de estar cedido la temporada pasada, pero un producto, un jugador que ha pasado por muchas canteras, ha pasado por el Torino, por el Brescia, por el Palermo, el Pisa pagó 2,65 millones al Palermo, sabiendo que el Ajax estaba detrás de él, pues aprovechó un poquillo esa situación, bueno, tanto Ajax como varios equipos europeos, y ahora es el Udinese que paga 8 millones después de una cesión que ha debido ir bastante bien. A mí por parte del Udinese me llama bastante la atención el fichaje de Iker Bravo, ¿no? Que si no me equivoco, ¿se sabe algo de la cifra o algo? En teoría son 600.000 euros, pero a mí me parece un poco bajo, diría. Un Es un poco poco bajo. bajo Es porque que sí recordemos es que Iker cierto que ha Bravo estado. llega de ser MVP
de la Exacto, Eurocopa Sub-19. pero la cosa es que antes de ese europeo sub, porque el fichaje, si no me equivoco, es antes Sí, de hecho el del fichaje europeo. lo anuncia el propio Iker Bravo en una entrevista, si mal no recuerdo, después Mm. de la final. Entonces yo supongo que se daba, ya había sido antes, pero no se hizo Es cierto oficial que hasta ese momento. su europeo es bastante bueno, pero su rendimiento tanto antes en el Castilla, si no me Mm, equivoco, y luego en el Bayer Leverkusen, que ha sido pues un poco testimonial, ha provocado un poco la bajada del suflé con este jugador que tampoco acompaña a él con sus mm. declaraciones, ¿no? Que suele hacer de vez en cuando en sus comportamientos fuera, pero a mí me parece, después del europeo que se ha marcado, me parece que puede ser puede provocar un cambio de chip en el jugador y empezar un poco a volver a crear el hype que tenía años anteriores. Completamente. En el caso de Iker Bravo, yo creo que es un caso más de actitud que de aptitud. Es Mm. decir, de categoría futbolística, el chico es muy bueno, lo demostró este último Europeo Sub-19, lo demostró en la cantera de Barça, en la cantera de Madrid, aunque esa actitud que tiene a veces hace que los entrenadores prescindan de él y decidan no darle tantos minutos como debería ser. A lo mejor verse pasar del Barça a Madrid, Leverkusen hasta el Udinese, ¿no? Que parece que es un poco Hmm. una carrera cuesta abajo, ¿no? De los dos grandes de España, luego al Leverkusen, luego al Udinese, a lo mejor le provoca un darse cuenta, ¿no? Sí, a ver, veremos cómo lleva. Ojo, y a carrera de Iker Bravo, si fuese al revés, sería espectacular, ¿eh? Tú párate a pensar. Sales de la Sería cantera de para Udinese, vas a documentarlo. Leverkusen, cedido al Real Madrid, acabas la cesión y te vas al Barça, que ha sido una carrera espectacular. Pero bueno, un jugador muy joven, aún es de 2005, 19 años, así que eso, yo creo que es un fichaje, como dices tú, interesante. Pasamos al Cagliari, que Cagliari la verdad es que tiene bastantes fichajes, como puede ser Nair Zortea, Piccoli. Yo tengo mucha curiosidad por Piccoli, todos que son seguidos de Atalanta, como y a gran cantera de Italia, pues tienen Mm. buena pinta. Esos dos fichajes me destacarlos. También Sebastiano Luperto, que es un futbolista ya con experiencia en Serie A, que llega de forma definitiva por 3,5 millones. Y en cuanto a bajas, Docena se va por 8 millones al Como, un Como que se ha movido mucho, es decir, cuando digo mucho es muchísimo porque han llegado Docena, Belotti, Engelhardt de Düsseldorf por 8 millones, Strekefecha, Coné, Braunhauser, Curto, Ayin Yassin, Alberto Moreno, Rafa Barán, Pepe Reina y después Yuka Machitei de Frosinone. Tres nombres a destacar de Como, evidentemente. Rafa Barán, campeón de Champions, Pepe Reina, campeón de Champions, y Alberto Moreno, que no sé si ha sido campeón de Champions con el Liverpool. Yo te diría que sí, ¿no? No, de Europa League con el Sevilla Eso seguro. Y con el Liverpool, y, no, y con el Villarreal también la bueno, ganó. pues que tiene campeones de Europa Sí. para, para repartir. Como, bueno, es Pero cierto. a mí el fichaje, o sea, más que Pepe Reina, por ejemplo, o Alberto Moreno, a mí el fichaje de Audero me parece uno de los fichajes de la temporada en Serie A, ¿no? Porque te llevas un Hmm, portero de 25, ¿qué años tiene Audero? es de 25, 97, 27 años tiene. 27 años, o sea, me parece un portero bastante seguro, bastante probado en Serie A y con bastantes años por delante todavía para darte la tranquilidad y la seguridad que está buscando el Como de cara a las siguientes temporadas. Y ya, yo es que lo de Varane me lo sigo sin creer, o sea, no sé, no sé dónde está el sentido a este movimiento. Bueno, No sé. el fichaje de mi Audero que tú destacas, recordemos que Audero se fue a la Sampdoria desde la Juventus por 20 millones. Y la temporada pasada estuvo en el Inter, cedido, porque a Sampdoria jugó Serie B, no ha ascendido. Y esta temporada y cómo ha pagado 6 millones. Es decir, en 5 años ha pasado de ser traspasado por 20 millones a 5 millones, lo cual a mí me parece una pedazo negociación por parte de ICOM, que se ha Claro, reforzado con también, mucho también nombre, se junta, pero... también se junta la desgracia de la Sampdoria Exacto. de no conseguir la vuelta a la Serie A como esperaban. Hmm. Entonces, claro, pues ya si el primer año no consigues volver lo antes posible,
te ocurren estas cosas que tienes que empezar a malvender a los jugadores que tenías en Serie A. Completamente. Además, Audero yo creo que es un futbolista muy probado ya en Serie A y al cómo va a aportar bastante. He mencionado los fichajes de Rafa Barán, muy random, y Pepe Reina y Alberto Moreno, ambos de Villarreal. Y también hay que mencionar el de Andrea Begotti, que ya está en la etapa final de su carrera, pero Andrea Begotti sigue siendo Andrea Begotti y nunca se sabe lo bueno que podemos esperar de él. En total, ¿cómo se ha gastado 35 millones? Poco, sí. O sea, para los nombres que han llegado, o sea, Es ya una te digo, locura, ¿eh? sí, 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 me parece que es un gasto bastante, Es bastante. decir, hay como 35 millones que es menos de lo que han gastado Muchos equipos en muchos primera equipos en división, un por ejemplo. fichaje. Y ha cambiado media plantilla. Así que en el caso de Como tiene bastante mérito esta reestructuración, no sé si forzada a querer luchar más. También es cierto que hay que mencionar que Como, no sé, supongo que muchos lo conocéis, es un pueblito cerca de Milán, entonces ya te da las ventajas que tiene Milán, conocido por el lago que hay, que es precioso, entonces, es un sitio apetecible para vivir, en el cual pagan bastante bien y compites al Mm. máximo nivel. Por lo tanto, jugadores como pueden ser Alberto Moreno, Rafa Barán, el propio Andrea Belotti, que ya están en la última etapa de su carrera, pues para aprovechar estos últimos recovecos y disfrutar del fútbol, además sin mucha presión, porque el Como tampoco tiene una grandísima afición, son más de Inter, de Milan, de equipos cercanos, o el propio Brescia, que tampoco está muy lejos, pues puede apetecer. Pasando a Sí, es Empoli, un equipo que básicamente el objetivo principal va a ser la salvación, que yo creo exacto, que no tanto como holgadamente, pero yo creo que es un objetivo bastante factible con si los fichajes se asientan bien en el equipo. exactamente. El Como primero va a salvarse y después también hay dinero detrás, se va a querer asentar en Serie A y veremos si Mm. Europa. Sería muy bonito ver al Como en Europa, pero de momento poquito a poco. Pasamos a Empoli, que este sí que ya va más de perfil bajo, que ha obtenido dos cesiones interesantes de delanteros jóvenes como son Sebastián Espósito y Lorenzo Colombo, uno de Inter, otro de Milan. De hecho, Viti, todo lo que ha hecho el Empoli son cesiones, ¿no? Si no me equivoco. todo ha sido cesiones, porque hay que añadir a estas dos cesiones ya de Viti y ya de Davis Vázquez, que llega desde Milan. Así que el Empoli, todo lo contrario al Como, fichajes jóvenes, fichajes cedidos, es decir, poca propiedad. Y a baja de Uperto, de David Emeroga, que se va a Pescara por 150.000 euros después de una muy buena temporada en Serie C el año pasado. Y yo de Empoli aún me espero más movimientos, porque la verdad es que con cuatro cesiones no te va a Sí, dar para no, salvarte. con cuatro cesiones no te va a dar o sea, depende. Si eres el Inter y obtienes cuatro cesiones, pues vale, ya tienes plantilla Hmm. para hacer cosas, pero siendo el Empoli, demasiado trabajo queda por delante. A mí me da la impresión de que todos los equipos de la lucha por el descenso, en cualquier liga, siempre son al final los que más remueven el mercado en los últimos días, entonces poco Hmm. todavía que analizar sobre el Empoli. Sí, yo creo que Empoli quizá en la jornada 2 aún no está cerrada la plantilla. Veremos cómo va. Pasamos al Parma, que hay que destacar el fichaje de Zion Suzuki, portero, que llega desde Sint-Truiden por 7,5 millones, y de Baglieri, que llega desde Frosinone como agente libre. Alguna baja, Gennaro Tutino al Cosenza, aunque después ha sido traspasado por 2,5 millones, en el Cosenza estaba cedido. Juric, que se va a Valladolid, Turk, que se va a Ruch, y después poco más que comentar. Mitiquísimo, Roberto Enguiese se queda sin equipo a sus 32 años, veremos cuál es su próximo destino. Recordemos que Parma pagó por Roberto Enguiese en 2020 21,80 millones, es decir, pagó bastante para 4 años de delantero centro. Pagados bien, en su momento bien, o Sí, sea, sí, bien pagados. yo no digo que no, yo no digo que no fueron bien pagados. Lo que pasa es que me sorprende ver que no han conseguido una cesión, aunque sea, ¿sabes? Porque es un delantero de 32 años que no se podía rascar, creo yo. Aunque sea Serie B, para que
salario sea más bajo, no sé, quizás se podría rascar un poquito más. Y pasamos a equipos que van a pelear sí o sí por no descender, que yo creo que entre estos que voy a mencionar, mínimo uno va a descender. Y Venecia se ha reforzado con Gaetano Oristanio de Inter, Salgado llega desde Leuven, Altare de Cagliari, Dumbia, Alfred Duncan va a Venecia, importante, interesante. Y después se va Cuisance a Hertha de Berlín, aunque si mal no recuerdo estaba ya cedido en Hertha. Alfred Duncan, otro jugador que me recuerda un poco al perfil de Castrovilli, que es otro jugador que estuvo durante varios veranos de a ver si daba el salto, a ver si daba el salto, a ver si daba el salto, y al final ha acabado pues donde buenamente ha podido. Exactamente. Bueno, Corregiro de Cuisance estaba en el Osnabrück cedido, no en el Hertha, y se ha ido, esta vez sí, a Hertha por 300.000 euros. Así que Venecia, jugador joven como Gaetano Oristanio, yo tengo muchas ganas de ver esta próxima temporada, porque la verdad es que tiene bastante talento. Poquito más que comentar. No sé si me he olvidado de algún equipo. ¿Me puede recordar o no lo puede recordar? Hemos hablado de todos, si no me equivoco. De todos, aquí, absolutamente sabes todos. Se sabe que en la voz del calcio no se hace discriminación a nadie. Exactamente. Como hemos comentado, hay equipos que, como puede ser el Inter, tiene muy perfilada la plantilla, ya mucha continuidad respecto al año pasado. Hay otros como puede ser el Empoli, que tiene mucho trabajo por hacer. Estamos viendo que hay equipos que optan por jugadores jóvenes en base a cesión o fichaje barato, otros como puede ser el Como, estábamos viendo que optan por agentes libres veteranos, aunque también hay algún jugador interesante como Audero, que es veterano entre comillas porque tiene 27 años, por lo que la verdad es que en el mercado de Serie A no nos podemos quejar en cuanto a variedad, Maru. No, sobre todo en cuanto a variedad, porque muchos, o sea, casi todos los equipos han hecho un mínimo, no sé si de 5 cambios o más cambios en la plantilla. Y sobre todo lo que hemos comentado ahí en mitad del programa, que es que han habido también mucho baile de entrenadores. Entonces, muy poco, me parece una de las temporadas menos predecibles de los últimos años. Exactamente, la verdad, no nos podemos quejar. Hay equipos que, como puede ser Real Juventus o Roma, que van a dinamitar, y a Roma ya lo ha dinamitado y a Juventus lo va a dinamitar en lo que queda de mercado. Y cerramos el podcast aquí. Muchas gracias, Maru, por haber estado. Muchas gracias a ti por haber estado también. El primer podcast de este Calcio hoy día, que como veréis va a ser cada semana en YouTube, bueno, en YouTube no, en Spotify y en vuestras plataformas de audio que requiráis o que pidáis. Para cerrar, cada semana os vamos a dejar un tema de algún artista italiano. En este caso será un artista más urbano, como es Capo Piazza, bastante famoso en Italia. No sé si Maru lo conoce. El capo de la plaza. El capo de la piazza con su tema Fino a Galva. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Estás escuchando Calcio al Día, un podcast de La Voz del Calcio. Baby follow me, nei tuoi sogni sì. Ogni volta provo a portarci ricaschi, sabbie mobili, mica i tropici. Ora siamo soli baby, quindi spogliati.